Hola chicos, qué gusto saludarles nuevamente, espero se encuentren bien. En este video explicaremos un ejercicio sobre adición de fracciones algebraicas heterogéneas. Muy bien, prestemos atención entonces al siguiente ejercicio. Notamos en primer lugar de que los denominadores son distintos, de ahí entonces que son fracciones heterogéneas. Muy bien, el primer paso a realizar entonces es factorizar los denominadores si es posible, ¿verdad? En este caso tomemos el primer denominador que sería 3x más 9 y bueno, observándolo podemos notar de que se puede factorizar mediante el método de factor común, obteniendo entonces 3 por x más 3. El segundo denominador entonces que tenemos es x cuadrado menos 9. Aquí vamos a aplicar el método de diferencia de cuadrados para factorizarlo, obteniendo x más 3 por x menos 3. El tercer denominador es 3x menos 9. Inspecciono que podemos aplicar lo que es el método de factor común, obteniendo entonces 3 por x menos 3. Muy bien, una vez que hemos factorizado los denominadores, vamos entonces a anotar lo que es el mínimo común múltiplo de ellos. Bien, siendo entonces el mínimo común múltiplo de los denominadores aquellos factores comunes y no comunes de la factorización. Entonces notemos ahí que el factor 3 es un factor común ya que aparece acá y aparece por acá también. Entonces lo anotamos en nuestro mínimo común múltiplo. Luego tenemos el otro factor x más 3 que también es un factor común, pues se repite por acá en esta factorización. Por lo tanto, lo anotamos en nuestro mínimo común múltiplo y observo el otro factor que me aparece ahí, que es x menos 3, que también es un factor común porque aparece en la tercera factorización. También lo anotamos entonces en nuestro mínimo común múltiplo. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores es 3 por x más 3 por x menos 3. Muy bien, antes de pasar a efectuar la adición, en este caso de estas fracciones, nosotros tenemos que reescribirlas. Es decir, que ahora vamos a anotar esas fracciones, pero en lugar de anotar estos denominadores, vamos a escribir no su correspondiente factorización. Entonces nos quedarían, ya no anotamos 3x más 9 si se fijan, sino que anotamos su correspondiente factorización, más la otra fracción. En vez de anotar x al cuadrado menos 9, anotamos su correspondiente factorización y nuestra última fracción algebraica, que ya no escribimos 3x menos 9, sino que escribimos su correspondiente factorización. Muy bien. Ya que hemos reescrito nuestras fracciones, estamos entonces listos para empezar a efectuar la adición. En este caso, el mínimo común múltiplo que nosotros encontramos será nuestro nuevo denominador, ¿verdad? Y en esta parte efectuamos el proceso como cuando efectuábamos operaciones con fracciones en el conjunto de los números racionales. ¿Cuál es ese proceso? Recordemos bien, el mínimo común múltiplo lo dividimos entre cada denominador y ese resultado lo multiplicamos por el numerador. Muy bien, entonces este proceso se va a repetir con cada una de las fracciones que aquí aparecen, siendo entonces la primera división a efectuar. Noto ahí que puedo simplificar ese número 3, también podemos simplificar esos x más 3, quedándonos entonces como resultado de esa división el factor x menos 3, que a su vez lo vamos a multiplicar por su correspondiente numerador y lo anotamos por acá. Vamos a repetir el mismo proceso con la segunda fracción y vamos a dividir entonces nuestro mínimo común múltiplo entre el denominador de la segunda fracción. Notemos ahí entonces que podemos simplificar ese factor x más 3
y también ese otro factor x menos 3, quedándonos entonces como resultado de esa división 3, que lo multiplicamos por el numerador correspondiente y eso lo reflejamos por acá. Repetimos el proceso con la tercera fracción entonces y nuestro mínimo común múltiplo lo vamos a dividir entre ese denominador. Notemos qué es lo que podemos simplificar. Simplificamos esos números 3 y también podemos simplificar ese x menos 3, quedándonos como resultado entonces x más 3, que a su vez ya sabemos que lo vamos a multiplicar por ese numerador, ¿verdad? Muy bien. El siguiente paso será entonces efectuar las operaciones que aparezcan en el numerador. Muy bien. Notemos ahí entonces que tengo una multiplicación de 4 por x menos 3, quedándonos en este caso 4 por x, 4x, menos 4 por 3, 12, más 3x, más, por acá tenemos otra multiplicación, 2 por x sería 2x, más 2 por 3 sería 6. Muy bien. En este punto vamos a reducir lo que son nuestros términos semejantes. Recordemos que términos semejantes son aquellos términos que poseen la misma parte literal. Entonces, aquí tenemos 4x más 3x más 2x, quedándonos entonces en esa parte lo que serían 9x, ¿verdad? Muy bien, ahora veamos que el menos 12 pues es semejante con el número 6, precisamente por ser términos que no poseen variables. Entonces, menos 12, importante retomar los signos en esta parte, ¿verdad? Y decimos entonces menos 12 más 6, eso sería igual a menos 6. Muy bien, en esta parte yo todavía observo que en el numerador de esta fracción algebraica yo puedo seguir factorizando. Entonces, eso es algo que debemos de revisar siempre. Si una vez que ya terminamos de efectuar las operaciones indicadas en el numerador, revisar si con los resultados podemos seguir factorizando. En este caso, por inspección, ¿verdad? Observamos que podemos efectuar o aplicar el método de factor común, quedándonos entonces ahí 9x menos 6 factorizado por el método de factor común nos quedaría indicado como 3 por 3x menos 2, ¿verdad? Ahora bien, sigo conservando pues el mismo denominador. ¿Qué podemos simplificar de acá? Noto que podemos simplificar esos factores 3, ¿verdad? Quedándonos entonces como resultado 3x menos 2 en el numerador sobre x más 3 por x menos 3. En este punto ya observamos pues de que no podemos seguir factorizando ahí, ¿verdad? Y tampoco podemos simplificar nada más, llegando entonces al resultado de nuestra suma de fracciones algebraicas heterogéneas. Muy bien, espero de que este ejemplo te sea de utilidad, sobre todo también que cuando vayas a realizar este tipo de ejercicios, lo vayas realizando con calma, paso a paso. Es importante también recordar los métodos, ¿no?, básicos para factorizar también. Muy bien, muchísimas gracias por tu atención.